largamos con la exposición. Bueno, voy a consultante. Sí. Sí. Ahí en el cronograma figura 28 y 29, me parece el 3. Sí. Ahí serían las exposiciones de los trabajos prácticos. Exacto, exacto. Ahí vamos a dividir los tiempos de esas dos clases para los grupos, para que puedan exponer. Perfecto. Bueno, los escuchamos. Disculpe, No sé si alguien estaba hablando, pero no tenía audio. Sí, la barra de tareas acá arriba se esconde y no la puedo ver cuando. Bueno, comparto pantalla, empiezo la presentación. Bien, bueno, soy Julián Carrizo, somos el grupo 4. Nuestro grupo expone sobre el tema que es flujo de potencia. Bueno, vamos a arrancar primero con una breve introducción, que es más bien un repaso de conceptos que ya hemos visto tanto en esta materia como en otras. Bueno, comencemos definiendo cuál es el objetivo primario de un sistema eléctrico de potencia. El objetivo primario es suministrar la potencia activa y reactiva requerida por las distintas cargas conectadas al mismo, siempre respetando los niveles de frecuencia de la red, que en este caso son 50 Hz, y las variaciones máximas establecidas para los niveles de tensión, que son, bueno, 3, 5 y 7% para los distintos niveles de tensión. El estudio de flujo de potencia es un estudio que se realiza en régimen permanente balanceado. Este significa que no se tienen en cuenta los efectos transitorios y el objetivo principal de este método es conocer la tensión en módulo y argumento de cada una de las barras del sistema que se está estudiando. Tanto así como los flujos de potencia activa y reactiva a través de ellas y en consecuencia las pérdidas. Ya más adelante vamos a ver qué es una barra en el sistema y bueno, qué representa. El análisis de flujo de potencia es importante sobre todo para el análisis de demandas e inversiones, ya que provee información útil sobre la utilización de los equipos y la capacidad remanente que tienen los mismos. Sistemas informáticos. Bueno, como vamos a ver más adelante, el cálculo para lo que es el flujo de potencia en las distintas barras son cálculos que, más allá de su complejidad, son un gran número de cálculos que se realizan y de forma iterativa, es decir, se realiza varias veces el mismo proceso hasta llegar al resultado que nosotros queremos, y se realiza todo esto por cada una de las barras del sistema, que puede llegar a tener gran cantidad de barras. Por lo tanto, la cantidad de cálculos que se tienen que realizar por segundo, básicamente, son muchos. Por eso se utilizan elementos de cálculo, que son las computadoras y principalmente los software de cálculo. Los software de cálculo tienen que tener ciertos requisitos, que son, bueno, tener una alta velocidad de cálculo, como dijimos recién, por la gran cantidad de cálculos que se tienen que hacer en unidad de tiempo. Utilizar la menor cantidad de memoria posible. Esto es algo de un concepto que habíamos visto en cálculo numérico, que nos decían que mientras el programa menor cantidad de variables tuviera y menor cantidad de memoria utilizara, se iba a hacer mucho más rápido y más rápido también así el cálculo y llegaríamos más rápido al resultado que buscamos. Y exigiríamos mucho menos al procesador y a la computadora. Entregar un resultado confiable, que significa básicamente eso, tener un resultado que coincida con lo que realmente es el valor. Y bueno, ser versátil y simple de operar. Una acotación. Esto está perfecto y seguramente estos requisitos se impusieron cuando empezaban los cálculos de flujo de potencia mediante computadora. Un cálculo de flujo de potencia lo puede ejecutar en la actualidad cualquier tipo de computadora.
porque los requerimientos no son tan grandes como los que, digamos, ahí están expuestos. Sí empiezan a ser mucho más considerados los requisitos computacionales cuando hacemos un estudio dinámico, que es lo último que vamos a estudiar acá en el sistema de potencia, digamos. Un estudio de flujo potencial, sí, va a demorar un segundo más, un segundo menos, de acuerdo a la potencia de la máquina con la que estemos trabajando. Ahora sí, un estudio dinámico que puede ser de 10 segundos en una máquina media viejita que no tiene gran capacidad, y sí, te demora 10 minutos. Pero en una máquina nueva, bueno, ahí sí, 10 segundos te lo realiza en un minuto. ¿Sí? Digo, como para poner digamos, esto seguramente se hizo cuando las máquinas recién empezaban a hacer cálculos. Perfecto, gracias. Eso nada más. Bueno, siguiendo con un par de definiciones, bueno, vemos el sistema de potencia. El sistema de potencia, básicamente, lo que ya sabemos, es el conjunto de elementos de generación, transmisión, protección, corte, medición, bueno, el conjunto de estos elementos que permite alimentar cargas variables, modificando el interconexionado entre los mismos, con el fin de obtener un funcionamiento lo más óptimo posible del sistema. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta es el concepto de barras. Las barras son lugares físicos son lugares físicos dentro de las estaciones donde fluye la potencia, y eléctricamente representarían nudos en el circuito eléctrico en donde bueno, se confluyen dos o más elementos componentes del sistema. Bueno, para la representación de los sistemas eléctricos de potencia, generalmente vamos a optar primeramente por simplificarlo en un diagrama unifilar, como vamos a ver más adelante. Bueno, este diagrama unifilar nos va a mostrar la cantidad de elementos y la interconexión dentro del sistema. Luego de ello pasaremos a lo que sería el diagrama de impedancias y admitancias, que ya nos permite un estudio eléctrico del sistema. Y bueno, en base a estos esquemas siempre es importante representar la cantidad de elementos que a nosotros nos sean útiles para el cálculo que estamos realizando. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo el cálculo del flujo de potencia, no nos va a interesar representar los elementos de interrupción o corte, porque no afectan, digamos, al cálculo que estamos haciendo. Bueno, es de gran importancia la utilización de valores por unidad, como vamos a ver más adelante. Vamos a hacer también un repaso de eso, para tener una mejor visualización de los resultados que vamos obteniendo. Y bueno, como dije anteriormente, los lineamientos para el estudio son primeramente la representación unifilar del sistema, incluyendo solamente los elementos de importancia, y luego de ello vamos a realizar el diagrama de impedancias, en donde vamos a representar todos los valores en tanto por uno. El diagrama unifilar es la interconexión, es la representación de la conexión de los distintos elementos del sistema, en donde cada elemento se representa con un símbolo normalizado, como vemos acá, por ejemplo. No sé si se ve el puntero. Sí, se ve. Sí, bien. Tenemos los distintos elementos del sistema, ya vamos a ver un poquito más qué son. Y el circuito unifilar la función es básicamente esa, se representa las líneas trifásicas en este caso por una simple línea, y la interconexión entre los distintos elementos. Básicamente lo que nos sirve más que nada como para ubicación, digamos, de la cantidad de elementos que tenemos y cómo están interconectados entre sí. Julián, discúlpame, me surgió una duda con respecto a lo que mencionaste en la filmina anterior. Yo tengo una idea, pero quisiera saber, bueno, si la duda que me surge a mí la tienen clara todos tus compañeros, como vos mismo. Es decir, ¿por qué realizar el estudio en tanto por uno? Porque ustedes han venido trabajando, es decir, en electrotecnia, en máquinas,
en distintas materias realizando cálculo y creo que no lo hacían en tanto por uno, o en algunas materias trabajaron con el sistema en tanto por uno. En máquinas 1 comenzamos a utilizar esto del tanto por uno, por ejemplo, pero no fue tanto, no le dimos tanta importancia. ¿Y alguien se animaría a decir a pensar o decir por qué trabajar en tanto por uno? El ingeniero Barchetti una vez lo explicó en teoría de los campos. Ajá. Lo que había explicado él en su momento era que para los sistemas de control es más fácil analizar una unidad en tanto por uno que la unidad en sí. Y bueno, ese era el objeto, o sea, la utilización del tanto por uno. Eso nos había explicado el ingeniero. Bien, bien. Una explicación, de decir, parcial de lo que yo creo, de decir que es por qué emplear el método de trabajar en tanto por uno. Pero en definitiva pasa por esto. Yo al trabajar en tanto por uno, me puedo olvidar hasta de los niveles de tensiones que hay en un sistema. Porque lo voy a estar refiriendo los valores a un valor de referencia. Entonces, si yo digo, en tanto por uno, a la salida de un generador, la tensión vale 0,9, significa que vale el 90% de algo. Porque el 0,9S surgirá de una relación o de un cociente entre un valor y otro. Entonces, el trabajar con valores referidos, o sea, relacionados con un valor de referencia, me ayuda a pensar, supongamos que yo tenga un transformador y de un lado la tensión es 0,9 y del otro lado es 0,8. Quiere decir que de un lado es 0,9 respecto a un valor de referencia de ese lado y de otro lado un 0,8 con respecto a un valor de referencia del otro lado. Pero yo puedo ir y ahí mismo puedo llegar a decir, y bueno, ¿y cuál es la caída de tensión que hay entre los dos lados del transformador? Hay un 0,1 porque va a ser la diferencia 0,9 menos 0,8. Pero no quiere, ese 0,1 no quiere decir que es una caída de tensión debida al transformador ni nada. Es simplemente una diferencia de los valores en por unidad. Y de esa manera yo puedo tener todo un sistema analizado en valores por unidad sin necesidad de llevarlo a las unidades de cada uno de los parámetros. Porque si yo digo, por una línea me circulan 100 megavatios, por aquella otra me circulan 50, por aquella otra me circulan 300. Y yo digo, bueno, ¿en qué estado se encuentra la línea, cada una de las líneas de acuerdo a lo que circula? El cambio es muy distinto si digo, en una línea me está circulando el 0,5 de potencia con respecto a su potencia límite, en la otra está circulando el 0,9 respecto a su potencia límite. O sea, yo puedo ir tomando valores de referencia en donde el valor en por unidad o porcentual, porque también uno podría decir, bueno, trabajamos en valores porcentuales, me dan mucha más idea que escuchar un valor en la unidad medible de ese parámetro. De ahí es que tratamos de trabajar en valores en por unidad o porcentuales para que sean comparables todos los valores que saquemos dentro del estudio del sistema. ¿Queda claro? Adelante, Julián. Sí, justamente más adelante se explicaba todo esto del por unidad. Bueno, seguimos con el tema del circuito unifilar. Bueno, en este circuito no se representan los parámetros, no se indican los parámetros eléctricos, porque son más bien para el cálculo eléctrico que se va a hacer más adelante. Bueno, ahora, luego del circuito unifilar, nosotros pasaríamos a lo que sería el diagrama de impedancias y reactancias. Acá arriba vemos el unifilar, digamos, del sistema eléctrico de potencia, como normalmente lo vamos a ver en el análisis.
Y bueno, representando el diagrama de impedancia y reactancia es básicamente reemplazar cada uno de estos elementos por su circuito eléctrico equivalente. Que será, bueno, por el caso, por ejemplo, de las líneas, dependiendo de la longitud, si son de longitud corta, medio, larga, como ya vimos, se representará por una resistencia en serie con una impedancia, por un circuito pi o por un circuito pi equivalente, de acuerdo a la longitud, como ya lo hemos visto en los cálculos de líneas. Y bueno, los otros elementos, las cargas, se representarán con resistencias e inductancias, generadores y transformadores con inductancias y con impedancias, digamos, de acuerdo a sus circuitos equivalentes. En este circuito ya sí se incluyen los parámetros eléctricos y este circuito sí ya me permite hacer un cálculo eléctrico de los distintos parámetros. No así el unifilar, que bueno, era simplemente representativo. Bueno, otro concepto, como bien nombró el ingeniero anteriormente, serían las cantidades en tanto por uno. También es a modo de repaso, pero bueno, cabe hacer un paréntesis, digamos, para explicar un poco esto. La cantidad en tanto por uno es básicamente representar el valor real de cualquier unidad que nosotros tengamos con respecto a una base que nosotros establezcamos para ese parámetro. Por ejemplo, vamos a establecer un parámetro para tensión, un valor base para tensión, un valor base para corriente, un valor base para potencia. Y en base a eso nosotros vamos a representar el resto de los valores de todos los parámetros del sistema eléctrico de potencia en tanto por uno. Esto lo que nos permite, como bien explicado el ingeniero, es la comparación de los valores entre sí y es más fácil, digamos, comparar qué porcentaje de un valor base tengo antes que el valor real, que por ahí en sí no nos dice mucho en el sistema. Agiliza mucho visualizar el sistema y comparar los valores. Bueno, las leyes eléctricas que se cumplen en la red original también se van a cumplir en una red en tanto por uno, como por ejemplo, las unidades base. Las unidades base se establecen de tensión, corriente, potencia e impedancia. Como se van a cumplir la ley de Ohm, va a ser fácil establecer. Estableciendo 2 unidades base, podemos calcular las otras 2 unidades base simplemente con las mismas relaciones que usamos normalmente para los valores reales. Y bueno, esto generalmente se toman valores base de potencia de 100 MVA, bueno, también dependerá más que nada del sistema y de la potencia del sistema. Y bueno, acá por último hace una especie de aclaración entre... Tiene una propiedad de importancia el hecho de que sea 100. ¿En dónde pueden creer de que está la importancia de elegir el 100? Sería la facilidad que tenemos si lo expresamos en tanto por uno. Si tenemos, por ejemplo, 0,06, vamos a saber que tenemos 60 MVA, digamos, directamente. Claro, porque el 100 es un valor muy cómodo de operar matemáticamente. Y como lo vamos a operar normalmente como en un cociente, y tenemos que hacer a veces divisiones por ese valor, es muy fácil de decir, utilizando el 100, saber el valor resultante. Otra yo no sé si lo repiten ustedes más adelante, pero otro de los criterios que se utilizaba para elegir la potencia es elegir la potencia de los elementos que se repiten más veces. Supongamos que tenemos un sistema de tantas barras, tantas líneas y eso. Cada uno de esos elementos está caracterizado por su potencia nominal. Entonces, si nosotros elegimos como potencia base para el sistema la potencia nominal que más se repite, más fácil va a ser hacer las cuentas, porque siempre vamos a estar comparándola respecto a una determinada potencia que es la que más se repite. Entonces, por eso se utilizaba el criterio del 100, porque es fácil operarlo matemáticamente, o
de la mayor cantidad de veces que se repite la potencia base del sistema. ¿Mm? O potencia nominal. Está, Julián. Perfecto, gracias, ingeniero. Bueno, acá simplemente lo que se hace es una aclaración entre, una comparación más que nada, entre los valores en tanto por uno de, por ejemplo, lo que sería una tensión entre líneas y una tensión entre fases. Habla de que, en definitiva, la tensión entre línea por unidad va a ser igual a la tensión de fase por unidad, simplemente porque para cada una de ellas se elige como base una tensión entre líneas por unidad y una tensión entre fases por unidad, y como la relación entre ambas tensiones de base es la raíz de 3, también va a suceder con el valor real. Entonces, el valor por unidad de la tensión de línea va a ser igual al valor por unidad de la tensión de fase. Es simplemente porque se elige una base distinta para cada uno de ellos. Lo mismo va a pasar en el caso de las potencias, sabiendo que en el sistema trifásico equilibrado, la potencia trifásica va a ser 3 veces la potencia monofásica. Si nosotros establecemos un valor de base para la potencia trifásica, que sea 3 veces el valor de base de la potencia monofásica, cuando nosotros comparemos los valores por unidad de la potencia monofásica y la potencia trifásica, va a ser el mismo, porque ambos dos tienen la misma base. Cada uno tiene su base, digamos, y guardan la misma relación las bases que los valores reales. Bueno, ahora sigue mi compañero. Está diciéndome, Martín, ¿cuánto paso? Bueno, continuando con lo que dijo Julián, bueno, los valores entonces por unidad se van a obtener de acuerdo, bueno, al valor de la magnitud en un punto, supongamos la tensión real en un punto dividido la tensión base elegida, digamos. Lo mismo pasaría con la impedancia, lo mismo con la corriente y lo mismo con la potencia. Digamos, siempre es la magnitud en un punto dividido la base, de la misma magnitud, obviamente. Después, para simplificar los cálculos, los argumentos de las bases se eligen iguales a 0. Eso es para simplificar los cálculos, y a su vez se sigue manteniendo, digamos, el argumento de los valores por unidad. Pasa, Juli. Bueno, como dijo Julián, partiendo del diagrama unifilar, nosotros vamos a construir un diagrama de impedancias o de admitancias, y bueno, cada elemento de esa red, digamos, debería ser reemplazada por un circuito equivalente. Esto es para evitar, no en el caso de la línea, pero supongamos en el caso de los transformadores, de evitar los acoplamientos magnéticos y simplificar el cálculo. Entonces, bueno, uno de los elementos que tenemos en los sistemas de potencia son los transformadores. Los transformadores se pueden reemplazar, o se pueden reemplazar por un circuito equivalente de parámetros concentrados. Estos parámetros se pueden obtener de los ensayos de vacío y de cortocircuito. Normalmente se desprecia la admitancia de excitación, ya que, bueno, es muy baja, y solo se trabaja con la impedancia de cortocircuito en serie, en tanto por uno. Pasa, Julio. Bueno, acá está representado en la figura, digamos, el diagrama equivalente del transformador, sin considerar, como dijimos, la admitancia de excitación. Y bueno, podemos expresar que, digamos, el diagrama va a estar conformado por una fuente ideal, digamos, una fuerza electromotriz y una impedancia en serie, una impedancia en serie. Esa impedancia es la impedancia de cortocircuito. Suponemos que conocemos la impedancia de cortocircuito del lado del secundario, entonces, bueno, podemos hallar la impedancia de cortocircuito visto del lado del primario,
por esa ecuación, que es multiplicar, digamos, la impedancia de cortocircuito del secundario por la relación de transformación al cuadrado. En este caso, bueno, la relación de vueltas del devanado. Y en el caso de abajo, bueno, es exactamente lo mismo, pero si conocemos la impedancia de cortocircuito del primario, la deberíamos multiplicar por la inversa de la relación de transformación para obtener la impedancia de cortocircuito del secundario. Pasa, Julio. Bueno, eso es con respecto al circuito equivalente. Nosotros también tenemos que expresar ese circuito equivalente en unidades tanto por uno. Entonces, bueno, lo que se hace es elegir los valores base de tensión a cada lado del transformador, y bueno, estas tienen que ser proporcionales, digamos, a la relación de transformación. Si el transformador, bueno, está conectado en estrella a estrella. Si no estuviera en estrella a estrella, suponemos que está en estrella triángulo, deberíamos convertir ese triángulo a una estrella por medio del teorema de Kennedy, o si no, se puede hacer tomando la relación de tensiones entre líneas en ambos lados del primario y secundario. Como está puesto abajo, digamos, la tensión del primario base va a ser igual a la tensión secundario base por la relación de transformación. Pasa, Juli. Bueno, las bases de potencia van a ser iguales, digamos, la potencia visto de un lado o del otro en la máquina, en el transformador de 2 de devanado es igual. O sea que la potencia base primaria va a ser igual a la potencia base secundaria, igual a una potencia base. Con respecto a las impedancias, podemos hallar la impedancia base primaria, ya conociendo, digamos, la tensión base primaria al cuadrado dividido en la potencia base. Y bueno, de la misma manera, la impedancia base secundaria con la tensión base secundaria al cuadrado dividido la potencia base. Después, haciendo una relación entre ambas potencias, llegamos a la conclusión de que, bueno, que la impedancia primaria base va a ser igual a la impedancia secundaria base multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. Pasa, Juli. Bueno, a modo de recordatorio, arriba está expresado, digamos, la impedancia de cortocircuito, que era igual a la impedancia de cortocircuito del primario, era igual a la impedancia de cortocircuito del secundario multiplicado por la relación de transformación. Si nosotros a estas impedancias las expresamos por unidad, se llega a la conclusión, haciendo, digamos, reemplazando los valores de la ecuación de arriba en la de abajo, se llega a la conclusión de que, bueno, la impedancia de cortocircuito del primario por unidad es igual a la impedancia de cortocircuito del secundario por unidad. O sea que la impedancia de cortocircuito por unidad de un transformador es indistinta de qué lado se vea, de si el lado del secundario o el lado del primario. Pasa, Julia. Eso también hace referencia por ahí el ingeniero Collo, que habló de los sistemas por unidad, digamos, en la magnitud por unidad. Bueno, por ahí tienen esas simplificaciones. Claro, es lo que se refería, creo que lo dijo el ingeniero Collo, a eliminar los acoplamientos magnéticos. Exacto. Nosotros de esa forma, ya la impedancia del transformador en el circuito por unidad pasa a ser una impedancia. No importa de qué lado la estemos viendo. Y es uno de los grandes beneficios de utilizar el sistema por unidad. Exacto. Bueno, hay muchas veces las máquinas traen, digamos, sus impedancias por unidad en un catálogo como datos, los traen en por unidad, pero esos valores por unidad están referidos a
a la potencia de la máquina, a los parámetros en sí de la máquina. Y nosotros esa máquina la vamos a poner en un sistema de potencia que obviamente va a tener distintas bases. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es esos valores por unidad que trae la máquina, pasarlos a valores por unidad, adaptarlos al valor por unidad del sistema. Entonces, bueno, ¿A qué valores de potencia crees que están referidos esos valores porcentuales o por unidad que vienen en las máquinas? A la potencia nominal, Inge. Exactamente. Que quede claro, es para la potencia nominal de la máquina. Bueno, entonces... ¿El primario o el se hace, secundario? y calculo que de los dos, porque es el mismo. En No, este por caso. por lo general te dice en la placa a qué base está referida. Está bien. Depende de la máquina que estemos viendo, pues referida al primario, referida al secundario, si es de transformación, si es de generación. Eso lo dice la placa directamente. Está bien. Bueno, entonces lo que se hace en realidad teniendo esos datos, se los llevan a las magnitudes o a los parámetros reales, y bueno, luego se los afecta de las bases, de los valores base del sistema. Digamos, se realiza un cambio de base. Pasa, Julio. Bueno, otro de las máquinas que hay en los sistemas eléctricos de potencia son los autos transformadores. Estas máquinas, bueno, tienen ciertas ventajas, como que son más económicas, utilizan menos cobre, menos hierro, menos espacio, son más fáciles de transportar, tienen mejores rendimientos, mejores costing fee y tienen mejor regulación. El inconveniente principal que tienen, que eso es lo que limita su aplicación, es que mantienen vinculado eléctricamente la parte de alta tensión con la de baja tensión, digamos. Entonces, no hay una separación eléctrica y bueno, eso lo hace perjudicial. Diferencia del transformador, que bueno, están aislados eléctricamente y están vinculados magnéticamente. Pasa, Julio. Bueno, para hallar el circuito equivalente del autotransformador, digamos, vamos a hacer una analogía con un transformador convencional, que bueno, está representado los dos devanados, el de la izquierda serían los del transformador, y los dos devanados de la derecha, o del mismo devanado de la derecha, el del autotransformador. En este caso vamos a llamar, en la izquierda, Julio, vamos a llamar un bobinado o un devanado C, que es un devanado común, y el superior un devanado serie. Entonces, bueno, abajo podemos expresar, digamos, las relaciones entre las tensiones, que bueno, igual que la del transformador, ¿verdad? En el caso de la derecha, del autotransformador, vemos que tenemos también el devanado común, que está unido, o sea, el devanado común y el devanado serie que está arriba, que no está indicado, el pedacito que está. En sí, en realidad es un mismo devanado, nada más que está partido, o hay una extracción, pero bueno, se lo denomina así. Entonces, bueno, abajo podemos hacer la relación que la tensión en el devanado, mejor dicho, la tensión en el extremo SC, que sería el de la derecha el más grande, va a ser igual a la tensión UC más US, que bueno, que llegamos a la conclusión de que esa tensión en el extremo SC va a ser igual a la tensión del extremo C multiplicado por 1 más la relación entre las vueltas del bobinado serie y del bobinado común. Pasa, Julio. Bueno, entonces la relación de transformación o ratio del autotransformador también se define como la tensión entre el bobinado SC y el bobinado C. O sea, entre el serie común y el común. Y se llega a la conclusión de que esa relación de transformación o ratio es igual
a la relación entre las espiras del bobinado serie y el bobinado común es más 1. Cn va a ser igual a ns sobre nc más 1. Y después se define también otro parámetro, el corratio, que es la relación entre la corriente del bobinado común y la corriente del bobinado común serie. O también la relación entre la tensión del bobinado común y la relación del bobinado común serie, SC. Bueno, haciendo una relación y partiendo de que, bueno, los ampervueltas del bobinado común son iguales a los ampervueltas del bobinado secundario, haciendo, bueno, todas unas relaciones, se llega a que el corratio es igual a 1 menos, a la relación de transformación, o ratio, menos 1 sobre la relación de transformación. Abajo de todo. Pásanos. Bueno, también en realidad se representa con una fuente de tensión ideal y una impedancia en serie, igual que el transformador. Esa impedancia en serie es la impedancia de cortocircuito, bueno, y se encuentra a través del ensayo de cortocircuito de los transformadores, que, bueno, si no lo recuerdan, se lo puedo comentar medio rápido, que, digamos, se pone en cortocircuito un extremo del transformador, supongamos el secundario, y bueno, en ese puente, lo ponemos en cortocircuito, ponemos el amperímetro. Y del otro lado, en el extremo del otro devanado, ponemos una fuente variable y, bueno, y un amperímetro. Entonces el ensayo se inicia con una tensión prácticamente 0, se alimenta y se va incrementando la tensión de la fuente hasta que el amperímetro del lado secundario muestre la corriente nominal, se indique la corriente nominal del autotransformador o del transformador. Entonces en ese momento podemos medir la tensión en el voltímetro, que nos va a dar la tensión de cortocircuito, y tenemos el dato de la corriente en el mismo devanado. Entonces podemos sacar esa relación de la tensión de cortocircuito y la corriente, podemos conocer la impedancia de cortocircuito, vista de ese lado. Pasa, Julio. Bueno, acá está un poco lo que me adelante, el diagrama. Dice que el autotransformador puede representarse mediante un circuito equivalente que consiste en un transformador ideal de relación 1 sobre n y una impedancia en serie. Abajo tenemos las relaciones, la impedancia de cortocircuito del primario dividido en la impedancia de cortocircuito del secundario va a ser igual a la inversa, al cuadrado de la inversa de la relación de transformación del autotransformador. Pasa, Julio. Bueno, otra de las máquinas que hay en los sistemas de potencia son los transformadores de 3 devanados por fases. Los convencionales son de 2 devanados por fase, y bueno, es de 3 devanados por fase, donde tenemos un primario, un secundario, y el tercer devanado denominado terciario. Ese tercer devanado, yo por lo que conozco, por ahí me pueden ayudar los profes, el tercer devanado generalmente se utiliza en las estaciones transformadoras para alimentar los sistemas auxiliares de la estación. Y a su vez, generalmente, si no me equivoco, se conectan en triángulos, que esto ayuda con el tema de armónicos, del filtro de armónicos. Bueno, estos... Sí, así es. Digamos,
no siempre se utiliza para alimentar los servicios auxiliares, depende de la potencia para la que fue diseñado, pero sí, por lo general existe para evitar la circulación de los terceros armónicos. Exacto. Bueno, estos transformadores tienen una designación especial de potencia, pero bueno, normalmente digamos, la potencia primaria, los kVA del devanado primario, es igual a la sumatoria de los kVA del bobino secundario y del terciario, donde generalmente el secundario y el terciario tienen distintos valores, no es que es mitad y mitad, sino que tienen distintos valores de potencia. Pasa, Julio. Bueno, puede representarse el circuito equivalente del transformador de 3 devanado como 3 impedancias conectadas en estrella, donde tendremos, bueno, la impedancia del primario, la del secundario y la del terciario. Estos valores pueden venir, como hicimos mención antes, en porcentaje o por unidad con los valores de la máquina. Si no se dispone de esos valores, se puede hacer un ensayo de cortocircuito, pásalo, Juli, que bueno, digamos, son 3 ensayos en la misma máquina, digamos, para hallar, supongamos, la impedancia primaria secundaria. Se hace el ensayo de cortocircuito poniendo el secundario en cortocircuito, el terciario abierto y bueno, alimentando por el primario. Y el otro ensayo es el de la impedancia del primario y el terciario, donde bueno, se alimenta por el primario, se pone en cortocircuito el terciario y se deja abierto el secundario. Y la otra impedancia, el secundario y terciario, se alimenta por el secundario, se pone en cortocircuito el terciario y se deja abierto el primario. Falsa, Julio. Entonces, bueno, con eso se conocen los 3 valores medidos, con esos valores que medimos, armamos un sistemita de ecuaciones, donde, bueno, se puede llegar a conocer, resolviendo el sistema de ecuaciones, a llegar a conocer los valores de cada una de las impedancias. Pasa, Julio. Creo que estoy por mi parte. Bueno, buenas noches. Soy Leonardo Sánchez y bueno, yo voy a hablar de los circuitos equivalentes en por unidad de los sistemas trifásicos equilibrados. Como ya vimos en líneas, vimos que un sistema trifásico equilibrado puede representarse por un equivalente monofásico que representa una de las 3 fases. En este caso, se representan todos los parámetros del sistema. Discúlpame, Leonardo. Sí. Estaría incompleta esa consideración. En base a lo que vimos de línea, como lo mencionaste vos. ¿A qué se refiere? Sería línea equilibrada y balanceada. ¿Y qué más? Porque vos dijiste que la podés representar a un sistema trifásico por un sistema monofásico. Creo que dijiste... Un sistema trifásico equilibrado. Sí, lo podés representar por... Un equivalente monofásico. ¿Equilibrado? ¿A qué le llama equilibrado? Y equilibrado es que tenemos todos los valores de tensiones iguales, digamos. O sea que es una foto del sistema. En estado estable sería, digamos. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra forma de poderlo expresar? Piensen en la definición que le pide el ingeniero como un sistema trifásico que se tiene que transformar en uno monofásico. Digamos, ¿cuáles son las características para que cualquiera de las fases represente al sistema en sí? Debe ser simétrico. Las cargas tienen que ser iguales en las 3 fases. A ver, Chicarelli, ¿qué entendés por simétrico? El
en la generación debe ser igual en magnitud y le pasa a 120 grados la fase. Igual en la carga balanceada Bien, para poder hacer el circuito equivalente monofásico. bien. Bien. Ahora lo llevemos a lo que mencionó Leonardo primero de todo, es decir, tenemos un sistema en donde tenemos las líneas, dijo, como lo vimos en línea, dijo él, a un sistema trifásico equilibrado lo vamos a poder representar por un sistema monofásico. ¿Bajo qué condición puedo decir que una línea la puedo representar por un sistema monofásico porque es equilibrada? Y porque eso, capacitancia, reactancia y resistencia de la línea son las tres iguales. No. De las tres fases, perdón. No. ¿Y cuándo la podemos considerar que son iguales? Transpuesta. Las transponíamos. Claro, claro. O tenemos una distribución geométrica simétrica, o de lo contrario, la condición es que sea la línea transpuesta. Y a lo largo de toda la línea la podemos considerar equilibrada. Entonces, decir, está perfecto lo que dijiste, Leonardo, pero una de las condiciones es que para que sea equilibrado y simétrico, es que o es simétrica la disposición geométrica, o de lo contrario, tienen que ser transpuestas la línea. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. Adelante. ¿No? Bien. Bueno, como decía, donde todos los parámetros son representados en tanto por uno, y tenemos que adoptar las bases de dichos parámetros. Las bases convenientes. ¿Pasarla, Julián? Bien. Tomamos una base de potencia monofásica, tomamos como base la potencia trifásica del sistema, que será S sub 3B igual a 3 por S1 sub 1B, que sería la potencia base monofásica del sistema. Entonces, despejando la obtenemos. Tomamos como una tensión de base la tensión monofásica, donde la tensión monofásica de base va a ser U sub 1B igual a la tensión de línea trifásica, U sub 3B de base, dividido raíz de 3. ¿Pasarla, Julián? Y bueno, en base a esos parámetros podemos calcular la corriente de base de línea para el circuito en estrella, donde tenemos que la tensión de base trifásica sobre la tensión de línea, que como vimos era raíz de 3 por la tensión de trifásica de línea. Se me mezclan las palabras a veces. Y bueno, de esta forma obtenemos la tensión de fase del circuito. Con los mismos parámetros obtenemos la impedancia de base, donde, como sabemos, es la tensión de sub 1B sobre la corriente sub 1B. Y bueno, desarrollando las distintas maneras podemos obtener la impedancia de base. De esta forma podemos obtener el circuito equivalente monofásico. Pasar al siguiente, por favor, que está representado en esta figura, donde los parámetros que tienen una línea marcada como si fuera un vector arriba están representados por unidad, mientras que la fuente, que tiene como el símbolo de sinusoidal, significa que es la magnitud real del parámetro. Bueno, pasa a la que sigue. Ahora voy a comentar las cargas conectadas en triángulo, donde ya se habló de este tema, un poco comentaba Martín antes. Lo primero que debemos hacer es aplicar el teorema de Kennedy para
encontrar a la carga conectada en triángulo su equivalente en estrella. ¿Pasa, Julián? Bien. No, vuelve de vuelta, por favor. Con el teorema de Kennedy observamos que la carga conectada en triángulo, la ZC, llevada a su equivalente en estrella va a ser igual a ZC sobre 3. Y bueno, una vez que obtenemos el equivalente en estrella de la carga, podemos aplicar los mismos pasos que expliqué anteriormente para la carga conectada en estrella, donde la tensión que se toma como base va a ser calculada de la misma forma, y la potencia también, tanto en una carga conectada en estrella como en triángulo, van a ser iguales, la potencia monofásica. Ahora sí pasar. Como estamos trabajando en parámetros por unidad, desaparece, no se tiene en cuenta el acoplamiento magnético que ya habían nombrado. Por lo tanto, como habían dicho mis compañeros, se trabaja con una sola impedancia, y acá está la demostración de que una rama de la carga conectada en triángulo es igual a una rama de la carga conectada al equivalente en estrella. Entonces, se toma una potencia de base monofásica y una tensión de línea de base monofásica, y se llega a que la rama conectada en estrella, referida también a la potencia de base monofásica y a la misma base de tensión, se llega a que es la misma, son iguales, tanto por unidad, tanto en estrella como en triángulo. ¿Pasa, Julián? También se cumple para las corrientes. Se toma como base la tensión de línea, y al estar conectada en estrella se la refiere bajo la ecuación de la corriente de línea, va a ser igual a la corriente de fase sobre raíz 3. Entonces llegamos bajo las mismas conversiones, que la corriente que circula por la estrella en por unidad es igual a la corriente que circula en el triángulo en por unidad. ¿Pásala, Julián? Y bueno, acá tendríamos el circuito equivalente de la carga conectada en triángulo, del equivalente monofásico, donde tenemos... Bien, paso. Bueno, ahora voy a hablar del circuito equivalente de los transformadores. Sí, un detalle. Lo que explicó Leandro recién es la demostración que no importa en cómo conectemos la carga en triángulo o en estrella, siempre que trabajemos por unidad, la corriente va a ser igual, no importa la carga, ¿sí? Y la impedancia va a ser igual en parámetros por unidad. Eso es la demostración que explicó Leandro recién. ¿Sí? Como para hacer un cierre. Bien, ahora voy a hablar de los circuitos equivalentes de los transformadores trifásicos, donde se representan igual que en los monofásicos, con el devanado conectado a la Z de cortocircuito, como explicó Martín anteriormente. Pasar a Julián. Bueno, yo voy a explicar las 3 variaciones de conexión que tiene la carga en estrella-estrella, conexión en triángulo-triángulo y estrella-triángulo. Los voltajes de fase del primario de un transformador están en fase con el secundario en vacío, y la impedancia
de cortocircuito de una fase se obtiene produciendo, como explicó Martín, en un ensayo de cortocircuito, cortocircuitando alguno de los extremos y aumentando de 0 a algún valor de tensión hasta que empiece a circular una corriente grande, que es la de cortocircuito. Entonces lo que va a aparecer en el transformador es, en este caso en la conexión estrella, una reactancia conectada en estrella. El circuito equivalente se representa una de las fases y se toma una tensión y una potencia monofásica de base. Entonces tenemos la tensión del lado del primario o transmisor, U sub 1T, la impedancia de cortocircuito y la tensión de salida hacia el receptor, U sub 1R. Con la conexión en triángulo ocurre básicamente algo parecido. La impedancia de cortocircuito se obtiene dividiendo la tensión de línea aplicada a cada impedancia por la corriente que circula en cada una de ellas. Para poder representar el circuito monofásico de fase a neutro, se debe sustituir, como habíamos dicho, por el teorema de Kennedy, la impedancia de cortocircuito de la estrella igual a la impedancia de cortocircuito del triángulo sobre 3. Pero como vimos que estamos trabajando en tanto por uno, eso no es necesario, ya que la impedancia en tantos por uno en estrella va a ser igual a la impedancia en tantos por uno de la conexión en triángulo. Y ahora voy a hablar de la conexión en estrella-triángulo, que es la que sigue. León, Sí. estamos medio juego, estamos y son y 35 y falta el Elías y Diego todavía, así que si lo puedes Dale. pasar bien muy por arriba esto, mejor. Sí, lo explico. Es la última que me queda para decir. Bueno, esta conexión estrella-triángulo es la conexión que se utiliza, o la más adecuada, para cuando se necesita reducir la tensión y no hay utilización del neutro, como por así decirlo. El inconveniente que hay en esta conexión es que la relación de transformación, al tener las tensiones desfasadas en el primario y en el secundario, va a ser un número complejo. Entonces vamos a dejar de trabajarlo con las magnitudes solamente. Y bueno, aquí se demuestran las disposiciones habitualmente utilizadas, que tenemos la disposición de la izquierda o la de la derecha. Se puede considerar que la potencia compleja del primario es igual a la potencia compleja del secundario, de manera que el desfasaje entre corriente y tensiones del primario sea igual al desfasaje entre tensiones y corriente del secundario. Entonces, para lograr esto, pasar a que sigue, Julián. Para lograr de tener la misma potencia compleja en ambos extremos, a la corriente que pasa por la carga, por el secundario conectado en triángulo, se la multiplica a la corriente y a la tensión por un menos J. Entonces, con esto se logra que para la disposición anteriormente vista en la de la izquierda, vuelve a la anterior, Julián, por favor. A la disposición anterior vista en esta de la izquierda, la del triángulo, al multiplicar la corriente y la tensión de U sub A y la I sub A por un menos J, lo que hacemos es desplazarla 90 grados hacia atrás y por lo tanto la dejamos en fase con la tensión que estaría del primario conectado a una estrella. Entonces cuando se arma el circuito equivalente, vuelve Julián, a la próxima, se lo multiplica, se deja representado que está multiplicado por un menos J para poder obtener la misma potencia compleja tanto en el primario como en el secundario. Y para el circuito de la derecha se hace lo mismo, nada más que se lo multiplica por J solamente. Entonces esto es
lo que tengo para decir. Sigue mi compañero Elías. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elías Manqueo. Como nombró Julián, de la existencia de los sistemas eléctricos de potencia, yo voy a hablar en cuanto al estudio del flujo de potencia. Esto va a influir directamente en tanto lo futuro como lo presente. En lo futuro, para planear el diseño del sistema de potencia para la expansión, y si nosotros tenemos un sistema de potencia existente, básicamente va a influir para que podamos tener una operación exitosa, determinando cuáles serían las mejores condiciones para el funcionamiento del sistema. Para ello, vamos a requerir cierta información del sistema eléctrico de potencia, por ejemplo, entre las más relevantes, la magnitud y el ángulo de fase de los voltajes en cada barra. En un sistema de transmisión, el objetivo principal es controlar la tensión de las barras, operar los distintos dispositivos que conforman el sistema eléctrico de potencia, como uno de ellos los compensadores, y mantener la potencia de línea dentro de los límites de operación de las mismas. Cuando nosotros vamos a ver ahora más adelante que va a hablar Diego, por qué es tan importante el ángulo de fase de las tensiones entre los extremos y la magnitud de las tensiones también. Con esto, que fluyen a través de las líneas. Se debe controlar permanentemente la potencia reactiva y activa, porque hay un cambio, o sea, nosotros tenemos una carga variable dentro de un sistema de potencia eléctrico. Para la resolución del flujo de potencia vamos a tener dos métodos. Básicamente los sistemas radiales, vamos a usar los principios básicos que hemos visto de electrotecnia o de circuitos con algunas adiciones, y en los sistemas mallados es donde nosotros vamos a resolver por métodos iterativos. Pasa la siguiente, Juli. Para ello, nosotros debemos, antes de analizar estos métodos, nosotros debemos determinar algunos sentidos de las potencias. Por ejemplo, como ya hemos hablado antes en las clases anteriores, o han expuesto los ingenieros, la potencia activa siempre va a ser positiva, se va a adoptar como positiva cuando fluye del generador a la carga, y en el caso de la potencia reactiva no va a tener un sentido definido, porque esta conforma la energía entretenida que va del generador a la carga. Entonces va a tener un sentido positivo en un momento y un sentido negativo en otro momento. La potencia reactiva va a ser positiva, vamos a adoptar el signo positivo cuando sea una potencia absorbida por una carga inductiva. Y la potencia reactiva va a ser negativa cuando sea absorbida por una carga capacitiva. Entonces, si nosotros, abajo hay un pequeño un circuito simple, pero lo que trata de ejemplificar es que si nosotros nos paramos en la fuente, siempre la fuente va a suministrar energía reactiva, entonces la potencia, el sentido, si estamos parados de potencia activa, va a ser positivo. Si la fuente suministra energía reactiva, el sentido de la potencia reactiva va a ser positivo. Y va a ser negativo si la fuente absorbe energía reactiva. Si nosotros estamos parados en la carga, siempre la carga va a absorber energía positiva, energía reactiva,
con lo cual va a ser positiva, y la potencia reactiva va a ser positiva cuando la carga absorbe energía reactiva, y va a ser negativa cuando suministra energía. Esto lo vamos a ver en la próxima filmina, Julián. Vamos de vuelta porque me parece que se mezcló todo ahí. A ver, Bien. la fuente siempre suministra Totalmente de acuerdo. Todo mezcla. activa. Sí. La fuente siempre suministra potencia activa, positiva. Bien, ¿Sí? Si la fuente suministra potencia reactiva, entonces positiva. Si la fuente absorbe potencia reactiva, entonces negativa. ¿Sí? Vamos a la carga. La carga siempre consume o absorbe. Discúlpame, Gerardo, Sí. porque a lo mejor todavía no entiendo el concepto de que el generador absorbe potencia reactiva o entrega potencia reactiva. Ah, ¿no hicieron máquina estos muchachos? Claro. Pero No, sí, ya lo tienen que saber, Inge. Curva de capabilidad, estos chicos la manejan así, ya manejan un generador. ¿Curva de cómo, ingeniero? ¿Capabilidad? No, esa no es la misma. No, ¿cómo que no? ya empiezan con el vasito. No, ¿cómo que no lo vieron? Lo habrán visto con otro nombre, curva de carga. Capacidad, curva de carga, capabilidad. No, con el nombre capabilidad no. Diagrama de Heiland. Se llama curva de capabilidad normalmente en la jerga de la generación. Pero vamos a esto. ¿La potencia reactiva tiene un sentido de circulación definido? ¿Sí o no? Se corta, ingeniero, disculpe. Digo, ¿la potencia reactiva tiene un sentido de circulación físico definido? No. No. No, se determina por convenciones. Medio ciclo va del generador a la carga y el otro medio ciclo viene de la carga al generador. Ese es el movimiento de la potencia reactiva. Ante ello, y a los fines de poder realizar el estudio del flujo de potencia, se va a determinar por convención el sentido de circulación de la potencia reactiva, a los fines de poder asignarle un signo, porque recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con valores complejos. La potencia compleja tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué signo va a tener la parte imaginaria? Entonces, cuando nosotros estemos parados en el generador, vamos a decir que si es positiva la potencia reactiva, significa que el generador entrega a la red reactivo. O sea que el reactivo va a salir del generador y va a ir hacia la carga. Si la potencia reactiva es negativa, significa que el generador va a estar absorbiendo potencia reactiva. O sea que va a venir desde la carga al generador. Mientras que si ahora nos paramos en la carga y el reactivo tiene signo positivo, significa que la carga está absorbiendo reactivo. Mientras que si es negativo, significa que la carga está entregando reactivo al sistema y se comporta como un capacitor, mientras que cuando antes, en el anterior caso, se comportaba como una bobina. Entonces, ese es el convenio que adoptamos para interpretar el sentido de la circulación del reactivo en los sistemas eléctricos de potencia. Porque cuando hagamos los cálculos flujo-potencia, el flujo de potencia, o sea, la potencia circulante, nos va a dar a través de un valor complejo. Y tenemos que saber interpretar si la parte imaginaria, si es negativa, si es positiva, en qué sentido quiere decir que está circulando el reactivo y de qué característica es.
Ingeniero, que dicho sea de paso, podemos agregar que también el sentido del flujo del reactivo se encuentra, digamos, en función también de los módulos de las tensiones de cada barra, que eso después lo vamos a ver. Eso vos lo vas a demostrar. No lo podés decir sin demostrarlo. Claro, Por eso. Yo lo digo a esto porque es un convenio. Entonces, pero vos lo otro que estás diciendo, primero demostrarlo y después lo vamos a sacar como conclusión. ¿Me entendés, Diego? Sí. Adelante. Bueno, Juli, pasa. Gerardo, discúlpame, te interrumpí. No hay problema. Y me quedé yo al final hablando y te corté la inspiración. Por favor, redondea lo que, no sé si lo que estaba por decir. No, exactamente lo mismo que dijo usted, así que no hay problema. Era eso. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno. Pasar, Juli. Bueno, en el caso que nosotros tengamos una carga inductiva, bueno, vamos a determinar el diagrama fasorial, con lo cual, a través del desarrollo que está arriba en la derecha, tenemos que la tensión del transmisor va a ser igual a la suma vectorial de la tensión en el receptor más la de la línea. Con lo que vamos a llegar a la ecuación que está abajo del circuito. Bueno, en este caso, la tensión, si nosotros hacemos la salvedad de que la resistencia de la línea es muy baja comparada con la reactancia de la línea y despreciamos la resistencia de la línea, del diagrama fasorial que está a la izquierda pasamos al de la derecha. Y vemos que lo podemos ver de esta manera en función, la tensión del transmisor en función de la potencia reactiva y la potencia activa también. Vamos a trabajar con los vamos a visualizar estos dos diagramas para las conclusiones que vamos a sacar ahora. Por ejemplo, si pasamos a la siguiente filmina, en una carga inductiva, en este caso, tomando la convención de signos que acordamos en el principio, en este caso el reactivo en la carga es negativo, entonces la ecuación obtenida anteriormente, que es la de la izquierda, se invierte el signo QR, con lo cual el diagrama quedaría de esta manera. Y en este caso, el reactivo fluye hacia el generador. Pasamos al siguiente y vamos a empezar a sacar algunas conclusiones de estos diagramas fasoriales. Por ejemplo... sí, discúlpame, no sé si lo entendió el resto del curso, a mí me quedó medio como confuso porque comenzaste con que, como vemos en este circuito, alimentando una carga inductiva y yo veía un capacitor. No sé dónde vos dijiste que el signo de Q era negativo y que lo cambiaba por positivo y me quedó todo medio confuso, a mí por lo menos. Yo no sé si lo entendieron los demás. O sea, yo lo entiendo, quiero que quede claro, pero quiero saber si si lo entiende el resto del curso. Es importante, este tema es importante, como dijo Diego hace un rato, vamos a sacar conclusiones acá. Entonces, es importante ver cuando arrancamos con las ecuaciones de balance del circuito eléctrico, cómo llegamos a que depende del valor de resistencia y de reactancia,
pero la resistencia es mucho más chica que la reactancia inductiva y por lo tanto la despreciamos. Pero tenemos que ir marcándolo a eso en las fórmulas, porque me pareció que simplemente lo dijiste y no lo veía como que lo iban marcando. Y a lo mejor una observación para mañana, me parece que la exposición no tendría que estar en manos de una sola persona, sino que cada uno tendría que tener la exposición de lo que va a hablar. Y entonces, de esa manera, porque si no, Julián no puede ir siguiendo con el puntero lo que va diciendo el otro. Bien. Entonces, más vale le asignamos las características de coanfitrión a todos para que cada uno exponga lo que va, o sea, que proyecte y señale sobre lo que va a exponer. Me parece que sería más conveniente. Bien. Es importante porque acá vos vas a hablar de conceptos de caída de tensión longitudinal y transversal en algún momento. En la que sigue, justamente. Porque por eso yo creo que es importante acá, es decir, cuándo se invierte o no se invierte la caída de tensión longitudinal. Bien, sí, ahí lo hablamos en... Es importante lo de los signos, que para mí lo pasaste un poco por... yo lo entendí, pero me pareció como que está faltando. Bien. Bueno, si quiere avanzo y nos detenemos en esa parte. Bueno, por favor. Muy bien, ahí en una de las primeras conclusiones que obtenemos, si tenemos, como en el caso de la izquierda, una carga inductiva y en el caso de la derecha una carga capacitiva. Ahí se ven un poco más en claro lo que es el signo de QR, que es el reactivo, en cualquiera de los dos gráficos. Dijimos que en el caso de tener una carga inductiva, el reactivo es, habíamos optado por un sentido negativo. En estos dos circuitos, como habíamos dicho, haciendo la salvedad, no se toma en cuenta la resistencia. Y como primera conclusión, se puede observar, hablando de los módulos, de tanto la tensión en el receptor como en el transmisor, para una carga inductiva, el módulo en el receptor es menor que la tensión en el módulo transmisor, opuesto a lo que sucedería en una carga capacitiva. El módulo en una carga con carga inductiva es mayor en el receptor que en el transmisor. Capacitiva. La capacitiva de la derecha, sí. Capacitiva de la derecha. Muy bien. Pasa Juli. Bueno, ahora vamos a... Ahí vimos un poco lo que es la magnitud, el módulo de las tensiones. Ahora vamos a analizar un poco la relación entre la potencia activa y el ángulo de desfasaje entre las dos tensiones, tanto de la tensión del transmisor como la tensión del receptor. Para, Elia, para un segundito. El desfasaje de las tensiones va a depender, bueno, se debe principalmente a la circulación de potencia. ¿Quién habló? Sí. ¿Martina? Sí. Martín. Para, Elia, dame un segundito. Volve, Juli, para atrás, a ver. O no, déjala ahí, déjala ahí. No sé si todos entendieron acá. Ahí el ingeniero Colo hizo una salvedad y por ahí no sé si Elías entendió o no. Pero, digamos, esto es un sistema radial que tiene un extremo transmisor y un extremo receptor, ¿cierto? En un caso tenemos en el extremo receptor una carga inductiva y en el otro una carga capacitiva. Si consideramos en ambos casos que la resistencia es despreciable,
Entonces estamos considerando que la línea directamente tiene su reactancia inductiva y está alimentando esa carga. Entonces, si vemos en el diagrama fasorial de la izquierda, que era cuando alimentábamos una carga inductiva, ahí se puede ver que la tensión en el extremo transmisor es mayor, el módulo, ¿no? Es mayor que en el extremo receptor. ¿Estamos claros? Hasta ahí esto lo vimos en líneas. En el caso de la derecha, en el otro diagrama fasorial, está representando aquí la carga capacitiva. En este caso, pasa que el extremo transmisor, el módulo del extremo transmisor es menor que el módulo del extremo receptor. Esto por el efecto de la carga capacitiva. ¿Estamos claros hasta ahí más o menos? Sí. Bueno. A partir de ahí, Elia va a sacar unas conclusiones. Disculpa, Martina, te voy a ampliar un poquito el concepto porque me parece que no lo están mencionando. Bien. Volvé, por favor, Julián, a la filmina anterior. A la anterior. A la anterior. Esta primera filmina, nosotros estamos viendo, ¿es cierto?, una transmisión elemental en una línea, o sea, un sistema radial, como dijo Martina, alimentando una carga de característica inductiva. Esa carga de característica inductiva hace que la tensión en el extremo receptor sea menor que la tensión en el extremo transmisor. Conclusión que habíamos sacado cuando habíamos analizado el comportamiento de las líneas. Si a ese diagrama de tensiones omitimos el valor de la resistencia de la línea, porque es muy inferior a los valores de la reactancia inductiva de la línea, se nos va a quedar transformado y a su vez operando, ¿no es cierto?, con el valor de las potencias en el diagrama fasorial que está a la derecha, en donde ahora nos queda una caída de tensión longitudinal porque está en fase con la tensión en el extremo receptor. La reactiva, esa es la longitudinal. Y una caída de tensión transversal porque está a 90 grados de nuestra tensión de referencia, la tensión en el extremo receptor. De ahí que viene caída de tensión longitudinal y de caída de tensión transversal. Fíjense en que el ángulo que se va formando entre las tensiones extremas es el ángulo delta que nosotros ya lo hemos analizado en el comportamiento de la línea. Si ahora vemos, o sea que, mejor dicho, en este caso, y de acuerdo al convenio de signo, el reactivo visto desde la carga, ¿qué signo tiene al ser inductiva? Positivo. Positivo. ¿Y la carga absorbe o entrega reactivo al ser positiva? Absorbe. Absorbe. Quiere decir que el reactivo viene del otro extremo hacia la carga. Y el otro extremo, ¿qué módulo de tensión tiene con respecto a la tensión aplicada en la carga? ¿Mayor o menor? Mayor. Entonces ya podemos ir viendo, si después lo comprobamos con el comportamiento del capacitivo, que el reactivo se mueve del mayor módulo al menor módulo. ¿Lo van viendo así? Vamos ahora al capacitivo. Ahora vemos que la caída de tensión longitudinal se invirtió. En vez de sumarse a la tensión del extremo receptor, se resta. Por lo tanto, eso me lleva a la conclusión que la tensión en el extremo transmisor es de menor módulo que la tensión en el extremo receptor. Y cuando alimentábamos una carga de característica capacitiva, ¿qué signo tenía la carga? Negativo. Negativo. Por eso el QR
va hacia la izquierda, o sea, oponiéndose a la tensión en el extremo receptor. Que es lo que me termina produciendo que la tensión en el extremo transmisor sea menor. Y coincide con que el reactivo, ¿quién lo genera ahora? La carga. O sea que va a circular de la carga hacia el extremo transmisor. Hacia el generador. Entonces, y la carga, la tensión en el extremo receptor, ¿es mayor o menor que la tensión en el extremo transmisor? Mayor. Mayor. O sea que se cumple también que el reactivo va del mayor módulo al menor módulo. Y ahí hemos comprobado una de las primeras conclusiones que nos da este tema, que el reactivo se mueve del mayor módulo de tensión al menor módulo de tensión. ¿Queda claro? A ver el resto del curso, porque ustedes ya lo han estado viendo, pero el resto del curso, ¿alguna duda? A ver, Llorens. Sí, quedó claro, ingeniero. No, se entendió perfecto. Si Karen no tiene duda, quiere decir que está todo bien. ¿Se entiende, ingeniero? Bien, sí, Karen. Nos ponemos contentos todos, así seguimos avanzando. Me parece que el resto de las dudas las vamos a tener que sacar mañana. Ya estamos en hora. Yo perdí el control del horario. Creo que es importante a lo mejor demorarnos un poquito, pero ver el análisis de esto, del comportamiento de un circuito elemental, de transmisión elemental, que es una línea, para poder ir sacando estas conclusiones. Son conclusiones muy, muy ricas para poder después hacer el análisis de flujo de potencia. Así que yo diría que mañana revean el tema de cómo proyectan. Lo que yo les dije, ¿creen que es posible? O a lo mejor ustedes me dicen, no es posible, nos cuesta, es peor. No, es totalmente posible. No hay problema. Incluso la tenemos todos a esta presentación, nada más que bueno, nos pareció más ágil esta modalidad para no tener que cada uno volver a compartir pantalla, digamos, pero tiene razón usted en lo que dijo hoy día, es mejor para que se indique lo que se está exponiendo. Claro, porque a veces el que está exponiendo se da cuenta de que se olvidó algo, entonces ahí nomás vuelve, marca, me parece que, en cambio el que está haciendo de pasar nomás filmina, medio a lo mejor se pierde. Sí. Probablemente ese software que no tiene la posibilidad de tomar el control de la pantalla del otro, porque si no, tranquilamente, hay algunos como el Teams que uno le pone controlar la pantalla y ya se puede mover. Pero bueno, acá van a tener que ir cambiando de confitrión, digamos. Con un compañero usamos escritorio remoto en una exposición y yo le controlaba el mouse. Cuando él terminaba, dejaba de mover el mouse y yo le tomaba el control del mouse como alternativa, si alguien lo quiere, por favor. Lo que usted sea más fácil para nosotros es lo mismo hacerlo de confitrión a todo y que cuando le toque a uno presente y se mueva con su computadora a gusto. Hacemos así, ingeniero. Pero bueno, sería bueno experimentarlo, lo que dice Llorens, para ver cómo es el sistema, y yo no lo conocía eso. Sí, a nosotros nos funcionó bien. Bien. Bueno, nos estaremos viendo mañana entonces. Profe. Mañana continuamos entonces. Perfecto. Así es. Chao, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Mañana. Nos vemos, profe. Mañana.